que es Valientes. Entonces va a ser libre, son simplemente, nos estamos dividiendo las tareas nada más. Los que están conmigo, yo voy a revisar sus tareas. Entonces cualquier reclamo o cualquier que tengan alguna observación, entonces los que están en mi lista, en esta tarde lo voy a tratar de publicar. Y los que estén en mi lista, entonces a mí me hacen el reclamo de si alguna práctica está mal calificada. Luego va a ser libre a cualquiera de las dos ayudantías. Las prácticas van a ser lo mismo. Y entonces yo voy a sacar una práctica y el otro ayudante va a sacar otra práctica, pero igual vamos a ir resolviendo los ejercicios. Eso nomás aclararles en principio. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Compañero, entonces son las mismas prácticas como del licenciado y del ingeniero. No. Sino las mismas prácticas van a sacar los dos ayudantes, van a ser para ustedes. Digamos, yo he sacado la primera práctica, entonces todos tienen que entregar. Tanto los que van a estar conmigo y los que van a estar con Joel. Entonces, la práctica 2 ha sacado Joel, entonces, pero igual va a ser para todos. Para los que van a estar conmigo y para los que van a estar con Joel. Entonces, ya entendí. Tus compañeros se están repartiendo las prácticas, cada uno, una temporada, una práctica usted, otra temporada el otro ayudante, así. Sí, exacto. Ah, está bien, compañero. Yo pensé que era como las del licenciado, las prácticas, por eso, o está. No. Es que el avance están haciendo diferente con el otro docente, entonces no podemos sacar lo mismo. Eso hemos hablado y no podemos sacar lo mismo porque es otro avance lo que se está haciendo. Y es lo mismo, pero al final el licenciado en el otro grupo ya están integrados de línea, entonces aquí recién están haciendo divergencia. Entonces los tiempos no van a coincidir y va a haber una confusión total. Entonces, según lo que avance, nos vamos a sacar las prácticas. Otras prácticas no van a ser las mismas. Ya, está bien, compañero. Compañero, disculpe, de acuerdo a la división, ¿cómo dijo que va a ser? ¿Por carnet de identidad? Vale. No, con una lista, hay una lista oficial y según a esa lista, los pares conmigo y los impares con Joel. Ya. Pero voy a sacar esta lista esta tarde. Esta tarde ya lo voy a acabar de seleccionar y esta tarde voy a sacar la lista con los que van a estar conmigo. La práctica es para este martes a las 3, creo. La práctica 1, sí. La práctica 2 es para el domingo, parece. La práctica 1 parece fácil nomás, tampoco es difícil. Todos vectores Sí, y teoría, creo que ¿no? está la... ¿No? Aquí vamos a resolver y cualquier duda que me digan pues, lo vamos a hacer. Ya. Entonces empezamos. La número 4, vamos a entrar por la número 4. En la demuestre, dice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es demostrar. Y la recomendación siempre es empezar por el lado o por el miembro izquierdo, es decir, por aquí. Siempre empezar por este lado, a una demostración. La fórmula a usar va a ser los ángulos del producto punto y del producto cruz. Y aquí están estas dos fórmulas. De aquí despejamos producto vectorial y producto punto. Aquí este es un vector unitario, este U, porque el producto de esto te da un vector. El producto de esto te da un escalar. Aquí no hay mucho problema. Aquí sí, porque de vector con vector, para sacar su ángulo en un vector, en este caso sería en I y en J y en K.
Entonces, ¿cómo vas a distribuir? Entonces, por eso se multiplica por este vector U. Ya. Luego, en esta parte donde dice, esto es el módulo, ¿no ve? Cuidado que se confunda y piensen que es un valor absoluto. Con vectores, entonces este símbolo para nosotros es el módulo de un vector. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo reemplazamos la fórmula aquí, tal como está, a los dos. Entonces, sabemos que el módulo es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, ¿no ve? Y como está multiplicando, entonces ese elevado al cuadrado se va a distribuir por la propiedad de la multiplicación, ¿no ve? A por B igual al cuadrado se distribuye a A cuadrado por B cuadrado, ¿no ve? Eso hacemos. Y ya ha desaparecido este módulo de aquí. Este. Hemos hecho desaparecer. Y como está elevado al cuadrado, con la raíz y elevado al cuadrado, esta parte se van a desaparecer, se van a simplificar. Lo mismo el otro lado, con el producto punto, el coseno. Hacemos lo mismo, sacamos la raíz cuadrada y elevamos sus componentes al cuadrado. Este vector U, como es unitario, al multiplicarse por sí mismo va a desaparecer. ¿No ve? Este U por U va a ser igual a 1. Entonces ya no es necesario anotar. En ahí desaparece eso. Entonces ya tenemos casi todo hecho. Esto siempre tenemos que mantener anotando. ¿No ve? Estamos empezando por el lado izquierdo. Entonces, factorizamos esta parte y se va a simplificar por identidad trigonométrica. Y ya tenemos demostrado que el módulo del producto vectorial elevado al cuadrado más el módulo del producto punto elevado al cuadrado es igual a su módulo de A elevado al cuadrado y el módulo de B elevado al cuadrado. Este módulo con esta raíz se pueden simplificar. Podemos escribir también de esta forma. Si sabemos que es la raíz de las componentes de A elevado al cuadrado y todo esto está elevado al cuadrado con la raíz, chao, y simplemente va a ser la multiplicación entre su mismo vector y se hace desaparecer el módulo. Entonces esa parte hay que tener mucho cuidado, hay que darse cuenta que no es un valor absoluto, que el módulo actúa de diferente forma, aunque es lo mismo, ¿no ve? Hay propiedades algebraicas donde te dice esto y hasta aquí. Más o menos creo que algo así dice, pero no, nada que ver. Es el módulo. Eso nomás sería el ejercicio 4. También decirles que algunos ejercicios están en el libro de Shawn que les he pasado. De los que están resueltos, en ahí hay algunos he puesto los resueltos. Entonces ahí también tienen oportunidad para leer y para darse cuenta qué es lo que está haciendo. Algunos ejercicios. Ya. Tenemos otro, lo que es la pregunta 9. Dice, determina los puntos en que la recta tangente a la curva, te da la curva. En el libro, ¿cómo hace?
siempre utiliza el vector o radio de vector. ¿No ve? X, Y, Z. Este radio de vector o vector posición se llama. Cuando ya les dé, entonces ya tienen que saber qué es un vector posición. La curva generalmente en el libro de Shawn les da así. Primero les da un vector posición y luego te da las ecuaciones paramétricas de la curva. Es decir, X igual en función de X de T. Es decir, que te da una función de T. Es decir, digamos, X igual a 2 menos T. Y te da de Y igual lo mismo en función de T y Z igual. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente reemplazar y ya tienes la curva. En eso también es otra forma de escribir una función vectorial. Entonces, aquí nos da directo ya la función vectorial o la curva. ¿Ve? Para que sea curva falta que sean sus límites, ¿no ve? Aunque en ese libro igual esta función vectorial lo llama curva directamente. Entonces hay diferentes criterios que chocan ahí, ¿ves? Y dice que es paralela al plano. Es decir, dado una curva y aquí está su tangente. Y tiene que ser paralelo al plano. O sea, es decir, que tiene que ir a la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El plano que tiene, ¿cómo se forma? Mediante una normal. Y para que sean paralelos, ¿cómo tienen que ser? Ortogonales. Porque su normal tiene que ir, chocar ortogonalmente con su tangente. Entonces, de ahí ya tenemos una ecuación igualada a cero. ¿No ve? Normal del plano con la tangente de la curva. Entonces, primeramente derivamos la curva y ya tenemos la derivada. Luego, sabemos que la normal de un plano simplemente es la componente, es de los coeficientes multiplicado por su parte literal. 3, 1 y 1. ¿No ve? Escribido vectorialmente o como una combinación lineal, tenemos 3 en I más 1 en J más 1 en K. Entonces lo multiplicamos el producto punto. Y ahí E igualamos a 0. Compañero, una pregunta. ¿Sí? Derivando la curva, ¿qué vector se obtiene? Tengo esa duda. Derivando la curva se obtiene un vector tangente a la curva Entonces, en cualquier punto. el rojo que pintó ese sería la derivada de la curva. Ese. Ajá, exacto. Sería f' de t. Ay, ay, ay. Y este con verde sería f de t nomás, porque esta es la curva. Entonces, f de t. Y su derivada es un vector. Y es el vector tangente. Ya. Del plano, ya vamos a sacar su vector normal fácilmente, porque nos da la ecuación cartesiana del plano. Entonces hacemos el producto punto e igualamos a 0. Y tenemos una ecuación de segundo grado, que está aquí.
Hacemos pequeñas simplificaciones, dividimos entre 6, hacemos por cualquier método y obtenemos los valores de T1 y T2. Pero eso no es el punto, ¿no ve? Porque esto lo que nos da es el valor de T, es decir, un vector. Pero teniendo una curva, los vectores que nos van a dar de la función vectorial van a partir de el origen y van a ir a un cierto punto. Y un vector aquí es igual. Es igual al punto final, que aquí está, menos el punto inicial. Pero el punto inicial es 0, 0, 0. Entonces no nos afecta nada. Entonces al reemplazar este f de t, vamos a obtener un vector y a la vez vamos a obtener un punto. Solo la diferencia es que se escriben diferente. El punto simplemente es separado por comas y pequeños paréntesis. El vector se lo representa mediante una combinación lineal o mediante este símbolo, ¿no ve? Ya me olvidé su nombre que sea, pero así se lo representa un vector. ¿Van a hacer lo mismo? Sí, pero su representación va a ser diferente. Entonces, al momento de escribir, también tengan mucho cuidado. Si lo pondría esto, estaría representando un vector y estaría mal. Te está pidiendo los puntos. Los puntos. Entonces, el concepto, más que todo de esta parte, hay que tener muy en cuenta esta parte. Es elemental ese concepto para los vectores. Entonces, emplazo y obtengo el valor de menos 2,12,14. De F1 es menos 2,3 y menos 4. Entonces nos dice, por tanto, existirá dos puntos en el que el vector de la recta tangente sea paralela a dicho plano. Tenemos dos puntos. Entonces, en ahí acabaría la pregunta, porque solo te pide los puntos. Ya. Ahora, la pregunta número 11 dice, utilizar la función aceleración dada, te da el vector aceleración, para determinar los vectores velocidad y posición. Ya cuando hablamos de velocidad, ya no se lo llama función vectorial, se lo llama vector posición, f de t. Y cuando derivamos, ya no es el vector tangente, es el vector velocidad. Diferentes son los criterios, los nombres nomás cambian. Luego, derivar de una función vectorial va a ser el mismo procedimiento. Entonces, los nombres es lo que está cambiando cuando hablamos de geometría diferencial, lo que han avanzado. Entonces, eso también tienen que tener muy en cuenta para no confundirse. Ahora ya han cambiado los nombres. Entonces, te da el vector aceleración. Entonces, nos dice, debemos tener en cuenta que la derivada de una función vectorial o del vector posición, aquí tendría que ser vector posición. Hallaremos la velocidad. Y su segunda derivada hallaremos su aceleración. Eso también tener en cuenta. Pero también podemos ir en sentido inverso, ¿no ve? Nos da la aceleración y podemos obtener, integrando la aceleración, podemos obtener la velocidad. Integrando la velocidad, podemos obtener el vector posición.
Pero nos dice que hay que tener cuidado mucho con las constantes. Porque al momento de integrar, ¿qué es lo que se genera? Más una constante. ¿Lo ve? Entonces, lo que hay que tener cuidado. Entonces, integramos. ¿Cómo se integra? Igual. Derivamos componente a componente. Aquí lo mismo. Al integrar, integramos componente a componente. La componente en I, la componente en J y la componente en K. Nuestra componente en I es 0. En J es T y en K es T. Integramos la integral de 0, 0 nomás, pero más una constante, C1. La integral de T ya sabemos y ya tenemos. Ahora hacemos, los que están llevando ecuaciones diferenciales se van a dar un poco de cuenta. Lo que nos está dando aquí es un problema de valor inicial, pero mediante vectores. Ya no es simplemente un número. Entonces, te está diciendo evalúa para T igual a 1 y lo reemplazas aquí. Por eso B en función de 1. Y B en función de 1 es igual a 5J. Entonces, a todo lo que tenga T le ponemos 1. Lo hemos reemplazado. Y ahora esto lo reemplazamos por 5J. Es decir, 0 en I más 5J más 0 en K. ¿Ve? Luego, dos vectores son iguales cuando sus componentes son iguales. Igualamos I con I, J con J y K con K para obtener las constantes. La constante 1 va a ser igual a 0. La constante 2 va a ser igual a 9 medios. Y la constante 3 va a ser igual a menos 1 medio. Entonces reemplazamos y ya tenemos nuestro vector velocidad. La primera respuesta hallada. Luego nos pide el vector posición. Entonces lo que debemos hacer es volver a integrar, pero esta vez el vector velocidad con las constantes ya halladas. Las constantes sí o sí tenemos que poner. Entonces derivamos componente a componente. Y tenemos otras 3 constantes. Constante 1, otra vuelta, constante 2 y constante 3. Hacemos el mismo procedimiento. También nos dice f de 1 igual a 0. Pero aquí hay algo especial porque no te dice el valor del vector. F de 1 te dice igual a 0. No te da una componente. Aquí. Pero cuando te está diciendo igual a 0, se sobreentiende que todo va a ser 0. Entonces va a ser 0 en I más 0 en J más 0 en K. ¿No ve? Eso también hay que tener muy en cuenta. Hay veces para un poco complicarles, se les pone así. Entonces, como todo es 0, entonces las 3 componentes en I, J, K van a ser 0. Igualamos componente a componente y obtenemos las constantes. C1 va a seguir siendo 0. C2 va a ser menos 14 tercios. Y aquí sería C3. C3 va a ser igual a 1 tercio. Reemplazamos estas constantes a la función vectorial que hemos hallado aquí. Y ya tenemos nuestro vector posición. Con todas nuestras constantes halladas. Luego, por último, nos dice evalúe el vector posición cuando t sea igual a 0.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? F t igual a 0 lo reemplazamos a nuestra función vectorial. ¿Cuánto sería este valor en J? ¿Y cuánto sería este valor en K? Me dicta un dato a la calculadora, le podrían poner. Con 3 compañeros. El de ejercicio 16, entonces ya no vamos a hacer. Ahí lo vamos a dejar. Y... 3. ¿Cuánto? 17 sobre ¿Cuánto 3. no les... 17 tercios sale en J. Ya. El otro. ¿En qué componente en K? Dos tercios sale auxiliar. 2 tercios. Ya. Ya está bien. Esa es la respuesta. Entonces tiene otro ejercicio resuelto. Vamos al ejercicio 16. Este es un poquito más complicado. Nos dice, determine los puntos de la curva que da la función vectorial, donde el plano osculador sea paralelo a la línea de intersección entre los planos. Te da dos planos. La intersección de dos planos nos da una recta, ¿no ve? Ya. El plano osculador está formado por el vector binormal. A la curva dada. Por tanto, primero hallaremos la binormal. ¿A qué se iguala binormal? Es al producto vectorial entre el vector tangente y el vector normal. ¿No ve? Tenemos un vector y tenemos un vector normal. Este es n, este es t. ¿Qué hace el producto vectorial? Saca otro vector normal a esos dos vectores. Por eso el binormal, por eso bi significa 2, ¿no ve? Es normal a la tangente y es normal a la normal. Eso tiene la propiedad del producto vectorial. Entonces rápidamente hallamos el vector tangente unitario. ¿Ve? Este es el vector tangente. Dividido entre su módulo, hallamos el vector tangente unitario. Hallamos sus derivadas y ya tenemos el vector tangente. De la normal lo propio, es la derivada del vector tangente dividida entre su módulo de su derivada del vector tangente unitario. Entonces, siempre tienen que trabajar en función de t. Entonces, hacemos lo mismo y encontramos el vector normal. Lo que sigue es hallar el vector binormal. Entonces, lo que hacemos es hacer el producto vectorial. A ver, tanto que han practicado, yo creo que han practicado harto con el docente. Entonces, me dicta. ¿Cuánto es? Van a ver hartos errores. No creo que saquen la respuesta correcta. A ver, traten de hacerlo.
El primero sería menos sen de, no, sen de t sobre raíz de 5. Sí, está bien. El otro, Cosén de t T sobre una raíz de 5. sí, está bien. El otro, el componente en K, 2 sobre raíz de 5 saldría. sí, está bien. Está bien, entonces con los signos no están teniendo problemas. Y entonces eso ya sería nuestro vector binormal, ¿no ve? Ya. Entonces hasta ahí todo fácil, o todo mecánico. Luego nos vamos a la otra, a la recta, ¿no ve? Tenemos los planos intersectados. ¿Y cuál es lo que nos interesa? Es la recta de intersección. Pero esta recta. Pero no nos interesa en el espacio, porque ahorita esta recta está en el espacio. Intersectamos y obtenemos ya la ecuación cartesiana de esa recta, pero solo en el plano XZ, en el plano YZ, ¿no ve? Ahora visto frontalmente, así en el plano, este de aquí es lo que está queriendo salirse, es en la dirección X, es la dirección Y, y este es en la dirección Z, ¿no ve? La recta es aquí, es esta, vista en el plano XZ. Pero nos pide que sea paralela. Eh, eh, ese plano osculador nos dice que sea paralela a esa recta. Entonces, ese plano tiene una normal. Entonces, ¿cómo tiene que ser su normal? Y su normal la hemos hallado. Su normal es el vector binormal. Entonces, esto es la binormal. El plano osculador está formado por el vector binormal. Es decir, que su normal es el vector binormal de ese plano osculador. Entonces, chocamos con lo mismo. ¿Cómo tiene que ser la ecuación de la recta con la binormal? A que sean paralelas, perpendiculares. ¿No ve? En ahí vamos a saber que ese plano está siendo paralelo a la recta. Entonces, parametrizamos directamente, así directo. O podemos parametrizar con 2 puntos, ¿no ve? 2 puntos, sabemos. Hay diferentes formas de parametrizar una recta, ¿no ve? 2 puntos, dado 2 puntos, sabemos que P sub 0 es igual más parámetro T, subvector P sub 0, P punto final menos punto inicial. O podemos hacer directamente Z igual a T y Y es igual a menos T. Y ya tenemos su vector. Esto es la ecuación paramétrica de la recta. Es lo mismo. Sale lo mismo. Entonces ya no es necesario derivar, porque nos dice de la recta.
No nos está diciendo de la recta tangente, nada. Nos está diciendo directamente de la recta. Eso también hay que tener mucho cuidado. Entonces lo que hacemos es hacer el producto punto entre la ecuación de la recta, ya no recta tan. No, hay mucha confusión en eso. Solo de la recta, de la ecuación paramétrica de la recta y en la normal del plano osculador, es decir, el vector normal. Hacemos el producto punto del plano con el vector binormal. E igualamos a 0. ¿Cuánto le sale el parámetro t? Cero con el seno menos 2 con el y t con el raíz de 2. Ya, les tiene que salir t igual a pi. Entonces esto lo reemplazamos a la función vectorial. Sale t igual a pi.